Celebramos, queridos hermanos y hermanas, la solemnidad de Pedro y de Pablo. En la primera lectura encontramos de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12 el sufrimiento de los apóstoles por anunciar la palabra, por proclamar el reino. Qué testimonio el que nos da hoy Pedro y Pablo. Aunque haya azotes, aunque haya cadenas, aunque haya cárcel, ahí están firmes para anunciar el Evangelio, sin desanimarse. Frente a este virus, frente a esta pandemia, también tenemos que estar firmes, queridos hermanos. No tambalear en nuestra fe, sino al contrario, como Pedro y como Pablo, mayormente aferrados al Señor, porque Él siempre está con nosotros. Así lo dice la primera lectura que acabamos de escuchar. Esta primera lectura nos hace ver el sufrimiento que tuvo Pedro, cómo es encarcelado y encadenado Pedro. Pero llega de repente el ángel del Señor e ilumina la celda, dice la palabra. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, estando allí encarcelado y encadenado: date prisa, Pedro, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció Pedro. Pedro salió detrás del ángel, atravesaron la primera y segunda guardia, llegaron al portón de hierro y quedaron en la calle. Es decir, quedó libre Pedro sin que nadie hiciera nada más sino Dios. Dios es el único que está al lado de nosotros en esta pandemia, en este virus, si creemos en Él. Él nos liberará en el mundo entero y en Colombia de cualquier atadura, problema, dificultad, angustia que podamos tener o por la cual estamos pasando. Ahí estaba el ángel del Señor cuidando de Pedro y de nosotros también hoy. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Herodes quería sacar en público a Pedro para que los judíos se rieran de él, se burlaran de él, de Pedro. Pero el Señor no permitió eso. Somos sus criaturas, queridos hermanos y hermanas, somos criaturas del Señor y Él está siempre para librarnos, para protegernos. No pierdan el ánimo, no pierdan la fuerza, no pierdan el entusiasmo. El Señor está con nosotros, como estuvo con Pedro. Es verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme, dice la primera lectura hoy. Palabras que pronuncia Pedro, dándose cuenta que el Señor Dios está con él. Y que Pedro no se desespera, no se desanima. Pedro es encarcelado y encadenado y sin embargo no se desanima, ni se entristece, ni se angustia, sino confía en el Señor. Ustedes y yo estamos llamados a lo mismo. Llamados a confiar en el Señor, a creer en Él, a poner en Él toda nuestra confianza, a seguir adelante con mayor firmeza. La presencia de Pedro y de Pablo en esta solemnidad nos tiene que animar a que ustedes y yo en el hogar y en la familia estemos vigorosos, fortalecidos, animados, creyendo siempre en el Señor y sintiéndonos fortalecidos por Él.
Por eso cantaban ahora en el Salmo: el Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor está ahí para librarnos en todo peligro, en toda dificultad, en esta pandemia. El Señor está ahí si creemos en Él, si ponemos toda nuestra confianza en Él y solo en Él. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre firme en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, dice el Salmo para hoy. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Todos los pueblos están llamados a proclamar la grandeza del Señor. Y por eso el capítulo 4 de la segunda carta que San Pablo le escribe a Timoteo: querido hermano, estoy a punto de ser sacrificado, dice Pablo, refiriéndose a la carta que le envía a Timoteo. Estoy a punto de ser sacrificado, el momento de mi partida es inminente. Pero dice algo bien bonito Pablo: he combatido bien el combate y he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida del juez justo, que me premiará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Pablo también sufrió las cadenas y también sufrió la cárcel. Sin embargo, Pablo hoy está contento, está feliz de haber llegado a la meta y de haber hecho bien la tarea. Sin desanimarse Pablo, sin entristecerse, sin angustiarse, sin echar atrás, Pablo también encadenado y en la cárcel, Pablo también proclama con valentía y seguridad el nombre del Señor. Pablo también sufrió como Pedro cadenas y cárcel. Nosotros no hemos sufrido tanto. Estamos en este momento de pandemia y de virus, pero el Señor nos da la fuerza. Debemos confiar en Él, debemos creer en Él. Y por eso el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16 para hoy. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos. Hoy nos pregunta el Señor qué tanto estamos afianzados verdaderamente en Él, fortalecidos en Él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, pregunta Jesús. ¿Quién dice la gente? ¿Qué están diciendo afuera de lo que soy yo? Y ellos contestaron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tal vez eres Elías o Jeremías o tal vez alguno de los profetas. No lo reconocía el pueblo todavía al Señor Jesús como el Hijo de Dios. No lo reconocían como el Salvador del mundo. ¿Será que eso está aconteciendo hoy, queridos hermanos? Que si le preguntamos afuera a la gente ¿qué dicen? ¿Quién es Dios en la persona de Jesús? Quizá van a decir muchas cosas, pero no van a decir que es el Redentor, que es el Salvador, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es el mismo Dios que nos salva, en quien debemos creer. Posiblemente el mundo puede tener otros dioses y proclaman a esos otros dioses y no verdaderamente al Señor. Ustedes y yo en este día de Pedro y de Pablo tenemos que proclamar al único Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nació de la Virgen María, el que murió y resucitó, el que está vivo en cada palabra que está puesta en la Sagrada Escritura, el que está vivo en la Eucaristía sobre el altar, el que murió por nosotros y derramó gota a gota su sangre por nosotros para mostrarnos el cielo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor, nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién dice la gente que soy yo?
¿Qué será lo que dice la gente si hoy en la solemnidad de Pedro y Pablo le preguntamos a la gente en la calle, ¿quién es el Señor? ¿Sabrán responder porque lo viven? O tal vez porque le han contado, sencillamente porque tiene algún concepto del Señor, pero no porque está arraigado en su vida. Esta solemnidad de Pedro y de Pablo tiene que ayudarnos a sentir al Señor como centro de nuestra vida, y es precisamente lo que el Señor entonces le pide a sus discípulos cuando les dice: y vosotros, hermanos, ustedes y yo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y es Pedro el que con la mano temblorosa un poco la va levantando en medio de sus discípulos y dice: Pedro entonces es el que levanta la mano y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hace una profesión de fe Pedro en el Señor, y es cuando el Señor le dice: dichoso tú, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo hace jefe de la iglesia, cabeza de la iglesia Pedro, porque Pedro proclama la fe en el Señor. Hoy ustedes y yo estamos llamados también a proclamar esa fe en el Señor y solo en Él, como nuestro único Dios y Señor, que sana, salva, bendice, y es nuestro Señor que está siempre con nosotros en cada momento, como estuvo al lado de Pedro y de Pablo. Hoy está también con nosotros para sanarnos, para bendecirnos, para levantarnos y fortalecernos como nuestro único Señor.